Evangelii, secundum Johannem. Gloria a ti, Domine. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesum. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. En este día 22 de julio, la Iglesia celebra la fiesta de Santa María Magdalena, una santa que siempre ejerció un atractivo especial sobre los fieles por un montón de factores. El principal es que es aquella a quien Jesús le perdonó pecados fuertes, pecados muy feos que ella había cometido. Y después de la primera conversión todavía tuvo una recaída. Jesús la vuelve a perdonar. María Magdalena era hija de una de las familias más ricas de Israel. Se había quedado huérfana, la menor de 3 hermanos, cuando aún era jovencita. Sus hermanos son Lázaro, a quien Jesús va a resucitar, poco antes de él mismo va a padecer la pasión, y Marta. Marta es aquella que recibió un día a Jesús en su casa, y María, ya convertida, estaba como que embebecida, escuchando las enseñanzas del Divino Maestro, y Marta se acerca y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Dile que me venga a ayudar. Bueno, es decir, el Evangelio la menciona varias veces. Era, como decimos, de una de las familias más ricas de Israel, y era una niña muy bonita, muy bonita. Y la mamá, todas las tardes, la arreglaba, la peinaba, le ponía bonitos lazos en su cabello, vestiditos encantadores, y la sentaba en la ventana de la casa, y la gente pasando por la calle se detenía a observar a la niña y a elogiarla. ¡Ay, qué niña tan bonita, qué primor, amorcito que le va! Error, porque María creció con
un sentimiento muy fuerte de vanidad. Esos elogios despertaron esa pasión y esa pasión se hizo muy grande, muy desordenada y después le terminó llevando al pecado, a la vida profundamente desordenada. Nos imaginamos cómo habrá sido el sufrimiento de sus hermanos, Lázaro, que por ser el mayor ante la muerte de sus padres, asumía la tutoría legal de la jovencita. Y Marta, que siempre fue muy firme, muy virtuosa, lo que habrá sufrido, lo que habrá rezado, ambos hermanos, lo que habrán rezado por la conversión de esta señorita. Y tenía algo a su favor, que a pesar de la decadencia moral en la cual se hundió, conservó algo intacto en su alma, la capacidad de encantarse con la grandeza de Dios. Y cuando conoció a Jesús, quedó embelesada, quedó fascinada y se dejó influenciar profundamente por el Mesías. Se ve que ella iba con frecuencia a escucharlo, los sermones, las prédicas. Se ve que Jesús tiene que haber hablado con ella más de una vez y haberle estimulado y exhortado a practicar la virtud. Probablemente el ejemplo de otras mujeres sobrias, castas, virtuosas, serias, recatadas, muy moralizadas. Se ve que ese ejemplo lo hizo bien, se lo habrá planteado y yo voy a seguir con esta vida deshonesta que no me trae la felicidad, al contrario, ese vacío, esa frustración. Porque la vida frívola trae una tremenda frustración. Entonces todo eso, más la gracia, o mejor dicho, la gracia más esas reflexiones, hicieron que, aceptase y tomase una resolución de mudar y cambiar de vida. Claro, el demonio no podía dejar escapar una presa que ya veía asegurada, y dice el Evangelio, volvieron 7 demonios a tentarla y a atormentarla, y quizás por no haber rezado, no haber confiado, no haberse puesto en las manos de Jesús tiernamente, quizás le faltó un poquito más de admiración y cariño, o quizás de convivio con la Santísima Virgen. Decíamos la influencia moralizante de las virtuosas santas mujeres, entre ellas la primera es María Santísima. Quizás sea por eso, le faltó esa devoción a la Virgen, porque si nosotros podemos rezar a la Virgen allá en el cielo, también se le podía rezar en la tierra, como sabemos que muchos discípulos y apóstoles hacían. Bueno, la cuestión es que tiene una segunda caída, pero fue corta. La gracia toca nuevamente en su corazón y ahí sí tuvo una conversión definitiva. Y es una de las pocas personas que va a acompañar a la Virgen Santísima en el doloroso trance de la pasión. Mientras los apóstoles y tantos discípulos varones, muertos de miedo, se habían refugiado quién sabe dónde, escondidos, en qué sótanos, en qué cuevas, ella no tuvo miedo. Y sabiendo que no gozaba de buena reputación por su anterior vida desordenada, no tuvo vergüenza y despreció todas las miradas y todos los desprecios que hacia ella se dirigían, y estuvo de pie en la cruz junto a María Santísima y asistió el terrible drama de la muerte del Mesías. Fíjense que va a ser ella junto con otras 2 mujeres que tempranito
decíamos, vuelve al sepulcro después de avisar a los apóstoles, encuentra a 2 ángeles sentados y se lo toma con naturalidad, como si todos los días viéramos los ángeles. Y estos le dicen, los ángeles, ¿por qué estás llorando? Porque se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y al salir del sepulcro lo ve a Jesús en pie, no lo reconoce, se piensa que es el jardinero. Bastante diferente era Jesús de un jardinero, pero con todo el respeto que tiene esa profesión. Se lo piensa, bueno, y no lo ve. ¿Por qué lloras? Le dice, porque se llevaron. Dice, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús era un hombre robusto, más de 1,80 m de altura. Una mujer sola no lo podía trasladar, pero no le importa, le dice que lo iba a buscar y lo iba a traer de vuelta. Y ahí nuestro Señor la llama de la misma manera que la llamaba en vida, por su nombre, con un timbre especial, único, nadie la llamaba así, María. Y ahí lo reconoce. Y se le tira a los pies y lo iba a tocar. Jesús le dice, noli me tangere, no me toquéis, no me toquéis. Aquí San Juan dice, déjame. Otros evangelistas dicen, noli me tangere, no me toquéis. ¿Por qué? Porque quiere que ella tenga la fe en la resurrección sin haber tocado el cuerpo. Porque los demás apóstoles les va a dejar que lo toquen. Santo Tomás va a ser el gran episodio de su vida. Va a tocar las llagas, el costado de nuestro Señor y comprobar que está tocando un cuerpo de verdad. No es una visión, una ilusión, un fantasma, un espíritu, no. Ella tenía que tener fe en la resurrección, ya lo tenía suficiente. ¿Y por qué? Como dice nuestro Señor, ¿no? Al fariseo Simón, refiriéndose a María Magdalena, ¿ves esta mujer? Tú no me lavaste los pies, ella me los lavó con sus lágrimas y me echó perfume. Tú y me los enjuagó con sus cabellos. Tú no me besaste, ella me está besando los pies. Y te digo una cosa, aquel que mucho se le ha perdonado, mucho tiene que amar, porque amó mucho, mucho le fue perdonado. Bueno, entonces, como amó mucho, tenía que tener ese mérito también de la fe absoluta sin haber tocado. Está bien. Claro, después de la ascensión del Señor, después de Pentecostés, estas 3 personas, Lázaro, Marta y María, se transformaban en unos elementos indeseables y peligrosos. Los judíos no podían dejarlos ahí dando testimonio de la resurrección, y mucho menos San Lázaro, que había sido resucitado por el Señor. Era una prueba viviente del poder de aquel a quien habían crucificado. Entonces decidieron quitarlos del medio. Pero no hacer figuras importantes, no podían simplemente eliminarlos, tenía que ser algo más elaborado, y no tuvieron mejor idea que embarcarlos en un navío, llevarlos a alta mar, obligarles a abordar un pequeño bote que llevaban a remolque, rompen las amarras y dejan el bote a la deriva en medio del océano. Sin comida, sin agua, sin remo, sin vela. Era para que se murieran deshidratados. Y aquí que el Señor hace un milagro, manda lluvia para que puedan beber. Algunos peces saltan espontáneamente dentro del barco y consigan alimentarse de esa forma. Y las corrientes marinas empujan al bote y lo llevan sin mayores sobresaltos hasta las costas de Francia, la costa azul, la costa mediterránea de Francia. Y ahí desembarcan y María Magdalena va a vivir en una cueva haciendo penitencia y oración, pidiendo por la iglesia naciente. San Lázaro y Santa Marta van a ser grandes evangelizadores,
San Lázaro va a ser considerado el primer obispo de Francia. Y los tres van a morir en el suelo de la hija bien amada, la hija primogénita de la iglesia. Pues son patrones especiales de Francia, estos tres santos. Bueno, como ven, una vida riquísima, llena de episodios, llena de aventuras, podríamos decir, y que brillan en la iglesia como un faro. María Magdalena nos enseñaba el doctor Plinio, y nos lo repite Monseñor Juan, tal fue su amor a la pureza y a la castidad, que el Señor hizo el milagro de restituirle la virginidad, de tal manera que encabeza el catálogo de las vírgenes. Fíjense el poder de Dios que es grande, y nos enseña el valor de la pureza. Vemos tantos crímenes, tantos desórdenes en la sociedad actual, vemos tantos dramas y tantas situaciones difíciles. Uno se pregunta, ¿esto no será un castigo? Y no será un castigo por la indecencia, por la frivolidad, por la falta de pudor, por la falta de pureza, por la falta de castidad. No será por eso. Es una pregunta que es imposible no hacerse. Bueno, y esta sociedad solo se va a restaurar cuando se restaure la pureza, cuando se restaure la familia, cuando se restaure la castidad, la fidelidad conyugal. Y para eso el ejemplo luminoso de Santa María Magdalena es muy eficaz, es muy profundo. Ella va a ser una de las protectoras y patronas de la transformación de la sociedad que se va a operar conforme lo dijo la Virgen en Fátima. Y ella será junto con su hermana Santa Marta, serán dos de las figuras que van a relucir en el Reino de María para estimular a los hombres y mujeres a la práctica eximia de la virtud de la pureza. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.